Gracias, diputada presidenta, y al compañero Corella por darme su tiempo. En primer orden, quiero manifestar mi solidaridad con el esfuerzo que ha venido planteando los compañeros de la provincia de Limón. El tema que tan dramáticamente se ha expresado en esta provincia, quienes somos parte o venimos de los barrios del sur. Yo nací en Desamparados, he recorrido en los últimos 10 años diferentes lugares, no solamente donde me crié, sino además donde comparto con quienes fueron compañeros y compañeras mías del colegio, y la problemática que se observa en Limón me parece que con escenas mucho más evidentes, y son síntomas de una disputa que a todas luces es una disputa por territorios. Es una disputa que además no se va a resolver solamente controlando el narcomenudeo. Es una disputa que tiene que ver con una serie de aristas en términos de lo que también nos aborda la transnacionalización o la globalización, no solamente de lo que uno podría determinar es el frente de los beneficios de estar interconectados, sino de negocios financieros y crimen organizado, en donde Costa Rica, no de ahora, sino de hace muchos años, viene siendo una franja fundamental en la geopolítica, ya no solo internacional, sino de estas grandes bandas. Determinar que quienes ingresan a estas sociedades, diríamos así, de personas en donde entran en disputa por territorios y por rencillas y por una organización que es mucho más compleja. Cuando yo escuchaba a las y los compañeros refiriéndose ayer del abordaje que se hizo de la situación en Limón, y me lo comentaba también una compañera, en donde la organización ya no solamente depende de enfrentar el crimen, sino determinar que estamos incluso frente a un flagelo que va a ser y que tiene que ser contemplado dentro de la salud pública. Es decir, si no hay demanda, no hay oferta. Y yo creo que hay que reconocer que el tema vinculado a enfrentar la violencia, a enfrentar el flagelo del narcomenudeo y de toda la organización que gira alrededor de este tema, además es un tema de salud pública. El IAFA ya es insuficiente para atender los estragos en las familias y en las personas que están siendo también parte del consumo de las drogas. Yo creo que este país abiertamente tiene que ver el tema no como un mito, no solamente como un tema de violencia, no solamente legitimando los estereotipos en los jóvenes desarraigados de una serie de lugares geográficos que no solamente toca a Limón o a San José, está tocando a todo el territorio nacional y centroamericano. Creo que Costa Rica puede tener la determinación y las alianzas de no verse vencido en sus generaciones más jóvenes que están siendo víctimas. Y creo que la mejor negociación es la posibilidad que las fracciones políticas puedan poner sobre la mesa a qué estamos dispuestos, no para financiar transitoriamente un plan que el ministro ha señalado se necesita, sino para hacer sostenible una problemática transnacional de una organización compleja a todos los niveles, en donde Costa Rica abiertamente está siendo caracterizada por el lavado de dinero, como bien lo hemos señalado y se está viendo en la comisión Mossack Fonseca, pero que además es un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública en donde vamos a tener que tener la madurez, la valentía, la cordura,
mesura para determinar, no solamente ante actos violentos que para algunos son efectos de telenovela de narcotraficantes, que pareciera que la vemos en la televisión con la misma frialdad que vemos diferentes tipos de estereotipos encarnados en faltas de figura de autoridad en las diferentes generaciones. Este es un tema en donde vamos a tener realmente que abordarlo, no solamente por las víctimas caídas, que el dolor humano apremia a las comunidades no solo de Cieneguita o de Limón, está avasallando territorios de esta pequeña Costa Rica. Y yo en esto quiero ser muy contundente, porque cuando uno discute un presupuesto de la República señalando que el recorte del gasto, la subejecución y el tema de nuevos impuestos tiene que ver con que si el gobierno de turno gastó menos o gastó más, me parece que seguimos perdidos. Seguimos perdidos porque las prioridades del siglo XX no son las prioridades de la transnacionalización de una organización compleja, en el caso del narcotráfico, pero no la única. ¿Cómo va a atender la caja del Seguro Social? Porque ya no es un tema solo del IAFA. La epidemia de jóvenes que están en este momento ingresando a las diferentes instancias de salud pública para ser atendidos y que incluso en muchos casos mueren porque no se entiende cuáles son las drogas que en este país se están consumiendo. Yo apoyo a los compañeros de Limón, apoyo a aquellas fracciones que de forma seria estén observando no un presupuesto de la República, sino las problemáticas de un modelo de desarrollo que tienen que orientarse más que por recortes o no recortes. Al pueblo de Costa Rica no le interesa la partida específica, o no le interesa el número de partida, o no le interesa si va o vienen más o menos recortes. Le interesan efectivas respuestas a flagelos que están en este momento terminando no solamente con la vida, sino con el pura vida del costarricense. Y ahí yo quiero hacer mención, porque ahora que estamos en el tiempo de poder hacer uso de la palabra con el tema del Acuerdo de París, quiero unirlo al mismo punto que tiene que ver cómo vamos a financiar la transición de un país que hoy da una acción afirmativa en este Parlamento de la República para poder seguir disfrutando de acciones en donde estemos con el cuidado de vidas humanas, actividades económicas, poder combatir las migraciones climáticas, poder atender un presupuesto de la República en donde ya el tema ambiental o el tema del MINAE no se vea como el encargado único absoluto de quienes tienen que dirigir una nueva gobernabilidad en este país para darle sentido a los acuerdos que ayer dichosamente este Parlamento se engalanaba en aprobar. ¿Qué es el Acuerdo de París? La posibilidad de que este país entre los países que van a representar el 55% de disminuir las emisiones de carbono a nivel mundial. Yo comparto las preocupaciones de algunos compañeros, discrepo de quienes señalan que la COP21 es una meta muy ambiciosa y que no se pueda cumplir, porque finalmente después de más de 20 años se reconoció que las acciones del ser humano sí tenían que ver con el impacto en el medio ambiente y en las condiciones del clima. Y eso se resume a señalar que el modelo de crecimiento económico no es el que finalmente esté en el mismo sentido de esos compromisos de la COP. Si bien la India y China señalaron y reclamaron que tenían los mismos derechos que en otro momento países considerados desarrollados podían disfrutar para el crecimiento, acordaron entrar en un acuerdo en donde la
el compromiso fundamental es evitar esas emisiones. Yo quiero hacer extensiva mi felicitación a las fracciones políticas, al Poder Ejecutivo, en particular al ministro Edgar Gutiérrez y a la Dirección de Cambio Climático, quienes están intentando coordinar una serie de programas en acción climática que tienen que ver con bajar emisiones, que tienen que ver con temas de adaptación. No podemos seguir dependiendo de la cooperación internacional para poder tener un plan en donde vienen embates de la naturaleza. Veíamos una noticia la semana pasada en donde el mar efectivamente está en Esterillos comiéndose una escuela y varias casas. A eso nos vamos a enfrentar. Parece una novela futurista señalar que eventualmente hay zonas de este país que van a desaparecer, que hoy el cambio climático en Monteverde, que pasó de ser un bosque nuboso y pasa a ser un bosque lluvioso, hace que la biodiversidad y la riqueza con la que viene el sector turismo a este país varíe en su escena de atractivo para el turista extranjero. El plan de adaptación tiene que ver con una serie de mecanismos, igual que tiene que ver con una serie de mecanismos bajar emisiones, igual que tenemos que seguir cumpliendo la meta de carbono neutralidad del 2021, pero para concretar un plan de acción serio tiene que haber plata, y en lo que nos hemos comprometido en el Acuerdo de París es que ese dinero que probablemente países desarrollados sí van a canalizar en zonas como Costa Rica, que ya por ser un país de renta media no estamos recibiendo cooperación, pero si cumplimos las metas vamos a ser socios de países desarrollados, que probablemente nuestro impacto sea menor, pero vamos a estar preparados al embate climático y migratorio que va a cernirse sobre la región centroamericana. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay una agenda después de la aprobación del Acuerdo de París. Algunas acciones las está haciendo el Poder Ejecutivo. Fuimos el primer país con el NAMA de ganadería. Ojalá seamos lo suficientemente eficaces para poder salir con el NAMA urbano y de movilidad. Ojalá que podamos salir con otras acciones que estén controlando la emisión y poder tener un plan de adaptación al 2020, al 2050 y al 2100. Yo comparto quienes han expresado que estamos lejos, porque nos quedamos en el siglo XX. Estamos muy lejos todavía de tener un sistema integrado de transporte público que esté a la altura de la Costa Rica de los 70s, cuando sí dirigía la obra pública de este país y cuando sí dirigía la política de transporte de este país. Y sin embargo, esa agenda que tiene que derivar de los acuerdos de París tiene varios ejes. Ya el compañero Corella mencionó uno que tiene que ver con el 7º plan de energía de este país, que tiene que ver con eficiencia energética, que tiene que ver con la matriz eléctrica de este país, que tenemos que seguir garantizando la cobertura, la penetración de que las personas, los ciudadanos, tengamos derecho a la electricidad, que tenemos que replantearnos el rol del ICE, que tenemos que replantearnos que el sistema integrado eléctrico de este país tiene un rol fundamental en términos de si aumenta la población residencial usando paneles solares, el rol de generación y distribución de electricidad va a ser otro, y ahí proyectos como el de fomento al transporte eléctrico van a ser una alternativa para poder seguir no solamente impactando menos la flotilla vehicular en las emisiones, sino además con la posibilidad de tener otras fuentes de distribución de electricidad, que por cierto les tocarán a las compañías distribuidoras. Hay que ser agresivos, hay que ser soñadores, hay que comprometerse.
Yo he manifestado que las tecnologías van a resolver muchas de las problemáticas que hoy enfrentamos quienes creemos que sí es posible combatir el cambio climático, que sí es posible organizarse y sí es posible tener un plan de adaptación. Y esa contundencia con la que Costa Rica no puede perder el pura vida, lo demostró cuando ha tomado grandes decisiones. Y no podemos tomar decisiones a medias, no podemos considerar una transición energética si seguimos dependiendo de la matriz de hidrocarburos. Por eso, cuando yo he conversado con compañeras y compañeros, les digo, sí al transporte eléctrico, sí a los híbridos recargables, no a la dependencia de híbridos no recargables o no enchufables, porque seguimos en esa utopía de frustración de que el mundo no puede no independizarse de los hidrocarburos. Si Costa Rica quiere tomar decisiones serias, tiene que adaptarse a nuevas formas de moverse, de producir y de generar ámbitos de consumo y convivencia. Por eso el tema de transporte eléctrico, al cual yo espero que lleguemos a un acuerdo, contempla la posibilidad de independizarnos de una vez por todas de una matriz de hidrocarburos donde los grandes países productores de petróleo hoy invierten en kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros de paneles solares, porque el hidrocarburo es simple y sencillamente una forma de mover la industria y las diferentes formas de transportarse del milenio pasado. Ahí es donde queremos llevar a Costa Rica. Y el otro tema que hay que abordar, además de la eficiencia energética, el compromiso por tener un marco de discusión con nuevas fuentes renovables, aparte de lo que tiene que ver con hídrico, es el tema que ahora mencionaba el compañero, que tiene que ver con la matriz de movilidad de este país. Yo, de forma muy general, creo que es la principal fuente de contaminación en emisiones. Tenemos que darle una respuesta a replantear la matriz en que está ordenado este país. Primero el peatón, segundo la bicicleta, prioridad al transporte público, la posibilidad que dimos con el tren eléctrico interurbano, que me extraña que don Cristian diga que ahora necesitamos nuevos estudios. Ahí está el BCE preparado para dar los recursos para que este país llegue al siglo XXI con un tren eléctrico interurbano. Lo tercero, el transporte de carga, y lo último, el tema relacionado con poder una flota vehicular privada, que nos vayamos independizando y tengamos la opción de ir al transporte público. Pero es que no es solamente la posibilidad de que las personas tengan la opción, es que hoy más de 1 millón de personas se están moviendo en el transporte público. Y de ahí que yo creo que no podemos ver al sector ni medirlo de la misma manera. Yo me he visto sorprendida hoy por una noticia, le he mandado una nota al ministro de Obras Públicas y Transportes y a la viceministra de Transportes, en donde, como ya se ha señalado en otros momentos, tenemos 20 años de estar esperando el tema de sectorización en este país. Desde 1999 se empezaron los estudios en este país sobre el tema de sectorización. En el 2000 sale el decreto 28337, donde se establecieron los principales lineamientos que tenía que tener el gran área metropolitana para sectorizar. Igual que lo hizo Prugan, en donde recomendó el tren eléctrico interurbano, y vuelve a recomendar la sectorización. 2002-2006 se vuelven a hacer estudios para ver si la demanda correspondía a las tarifas y a lo que tiene que ver con las flotas vehiculares.
2011-2035, el plan de transporte, en donde se recomienda la sectorización. Volvemos a tener estudios incluso reafirmados por lo que algunos han señalado como la referencia para poder tener la sectorización que se intentó hacer en Desamparados con los diferentes estudios. Y una vez más, hoy nos anuncian, he mandado una carta que voy a dejar en actas, porque espero que esta sea una discusión de fondo, de datos y de escenarios, de si otra vez van a dejar por 4 años más que Costa Rica colapse. Cuando se hizo el decreto de sectorización, se dijo claramente que estábamos a 20 años de colapsar. Esos 20 años se cumplen en 2 años. Y yo le estoy pidiendo a don Carlos Villalta y a doña Lisa Castillo que por favor nos razonen cuáles son, desde el punto de vista técnico y jurídico, por qué se decide reiniciar el procedimiento de ejecución de sectorización de los buses, cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las que se decide desechar el último estudio que fue usado para planificar la sectorización, que nos diga si tiene ya una empresa y cuáles son los el interés de los usuarios de postergar nuevamente, para el interés de los usuarios postergar nuevamente, la implementación de sectorización, que con base al decreto 28337 MOP, en su apartado 3 y 4, el contrato de concesión y lo que tiene que ver con la figura en precario, que tiene no en concesión, sino en permiso, que defina si se encuentran los empresarios comprometidos legalmente a implementar los esquemas operativos según nos requiera la modernización del transporte público sin indemnización alguna, y cuál es el fundamento legal de su respuesta. Y con base al artículo 6º de lo que tiene que ver con las previsiones para la modernización del transporte público en modalidad de autobús, nos indique si de las obligaciones de la concesionaria del contrato en concesión firmado por los empresarios de autobús, cuáles son las únicas circunstancias bajo las cuales se les permitiría a los empresarios de autobús realizar un paro de labores. Un dato que me parece fundamental: no podemos medir a todos los empresarios del sector transporte igual. Yo discrepo en esto con el compañero Frank Camacho. Yo creo que deberíamos de hacernos algunas preguntas. ¿Cuántas personas son dueñas o operan entre 1 o 5 unidades, entre 6 y 10 unidades, entre 11 y 20 unidades, entre 21 y 50 unidades y entre 51 y 100 unidades? Se los voy a dejar de tarea, porque aquí la discusión, si uno considera que el tema del transporte público es un servicio público, está dado en concesión, yo estaría dispuesta incluso a discutir si hay que ampliar esa concesión por más años. Si el empresario hace una inversión, tiene que tener la seguridad de que va a retribuirse. Pero yo quiero hablar de este país, qué significa tener una concesión, porque algunos consideran que es de su propiedad, porque se engaveta en el CTP los estudios de calidad. ¿Qué pasa con los manuales? Porque el tema de que el CTP no tenga hoy presupuesto no es de este gobierno, tiene una serie de periodos constitucionales donde no se le ha dado el presupuesto. Yo soy de la tesis de que hay instituciones que hay que cerrarlas porque llegamos al siglo XXI. Así como dejamos la era del carbón, tenemos que dejar aquellos sectores o darle la oportunidad a aquellos sectores de que se modernicen, pero dejen de obstaculizar llegar al siglo XXI. Por las generaciones que hoy nos preocupan, por las generaciones además que van a usar las oportunidades que muchos de ustedes y yo, por supuesto, hemos usado, y la función del Estado a garantizar una serie de derechos.
Gracias, señor presidente.